Cruella es el ejemplo de una película y una historia súper bien construida y una narrativa súper bien hecha, súper bien construida y muy bien estructurada. Buenas. Hace un par de días me vi Cruella, una película que es bastante reciente, salió hace un año, y la verdad es que me he llevado una sorpresa mucho más grande de lo que yo me esperaba, de lo que me iba a llevar. La peli está muy bien construida, es una historia en sí muy bien estructurada y muy bien hecha, tiene un guión muy bueno, que es lo que yo creo que falta hoy en día tantísimo. En esta peli ocurren varias cosas paralelas al mismo tiempo, dos de ellas principales, y es que por un lado tenemos una historia que es bastante buena y por otro lado tenemos lo que es la evolución del personaje. Y ambas cosas coexisten y se entrelazan muy bien y son codependientes, y es lo que precisamente tiene que tener una buena historia. Porque esta historia, la de Cruella, precisamente va sobre el personaje, está centrada en el personaje, en el origen del personaje. Ya, esto es evidente porque la peli se llama Cruella y sabes que va a ir sobre ella. Entonces, como toda historia tiene que tener un conflicto, sabes que va a tenerlo porque es una historia, pero no es aparente el conflicto que va a haber en esta historia. Entonces, por un lado tenemos esa parte que es el personaje que está bien construido, bien evolucionado, pero por otro lado también está la historia que está muy bien contada. Otra cosa por la que destaca un montón es que tiene un ritmo muy frenético, muy rápido de los hechos y de todos los sucesos que pasan, porque ocurren muchas cosas, pero tú como espectador eres perfectamente capaz de seguir el ritmo y no perderte nada. La peli no te atosiga, no va tan rápido que no eres capaz de seguir el hilo. De hecho, ocurren tantísimas cosas, en los primeros 15 minutos ocurren tantas cosas, y es que el ritmo es tan frenético que simplemente dices, wow, esto solo es el principio. Y yo de normal tengo una costumbre que es cuando, si estoy por ejemplo en la sala del cine y yo detecto que he mirado el reloj a ver cuánto queda de película, es que me estoy aburriendo. En este caso he hecho completamente al contrario, el proceso inverso, y es que miré el reloj por ver cuánto había pasado de película y cuánto quedaba todavía por delante, porque incluso antes de llegar a la mitad de la película, en el minuto 58, quise ver a ver cuánto tiempo ha pasado para que hayan ocurrido tantas cosas, y me di cuenta que ni siquiera estaba por la mitad de la película. Entonces yo me dije, ¿qué más puede ofrecerme esta historia en todo este tiempo que queda? Porque es que ya llevamos tantísimos hechos, tantas cosas que han sucedido, y es que todos los hechos que ocurren están muy bien entretejidos, muy bien ligados los unos con los otros, y ocurren de forma lógica, incluso los personajes evolucionan de forma bastante lógica. Pero lo bueno que hace esta película es que también juega con tus expectativas, y es que tú eres capaz de prever algunos sucesos, algunos hechos inmediatos en un plazo muy corto de tiempo, porque precisamente juega la película con tus expectativas y no eres capaz de prever más a largo plazo. Tú no eres capaz de ver dónde va a acabar esta película, dónde va a acabar la historia. Y precisamente con eso juega, porque hay una serie de plot twists, unos giros argumentales bastante bien colocados, que no sobran en absoluto, no están ahí gratuitamente a hacer un giro inesperado simplemente por el efecto wow, sino que tienen su sentido narrativo para esta historia, para que acabe como tiene que acabar o tal y como acaba. Tiene unas partes perfectamente narrativas delimitadas, cada una en su sitio, que tiene su lógica, y además cada una de ellas está delimitada por esos giros argumentales que marcan el principio y el final de la siguiente parte. Y hasta aquí como una especie de análisis preliminar sin spoilers, pero es que si tengo que comentar por qué es buena esta película, quiero analizarla porque tengo muchas ganas de analizarla, voy a tener que contar cosas sobre ella. Así que si habéis llegado hasta aquí, solamente quiero deciros que ved esta película, por favor, es muy buena, es mucho más de lo que aparenta a simple vista, tiene muchas cosas que ocurren dentro de ella que ahora las voy a comentar, pero si no la habéis visto aún, vedla primero y después mirad la siguiente parte del vídeo, porque es que voy a destripar la película y decir qué es lo que precisamente está bien. Bueno, vamos al meollo de la cuestión, y es que lo primero que tenemos es un prólogo inicial, y después tenemos la primera parte, un plot twist que es como si fuera un interludio que marca el final de la primera parte y el principio de la segunda parte, otro plot twist que gira la historia y gira el argumento, lo dirige hacia otro sitio, y tenemos la tercera parte y luego pues evidentemente el final. En el prólogo inicial, que son como 15 minutos o algo así, se nos presenta a Cruella como una niña muy consciente de su propia inteligencia y que ella casi roza el narcisismo, porque ella se dice a sí misma de que ella es un genio y que ella está incluso por encima de los demás en cuanto a inteligencia. Entonces yo lo primero que pensé es que seguramente esta película, el personaje vaya a girar en torno a la idea del autoestima y la autoseguridad en uno mismo. Y sí que va sobre eso en el fondo, pero hay muchas más cosas que ocurren después en el personaje, porque a medida que avanza la historia, el personaje evoluciona y digamos que va adquiriendo más cosas y no va solamente sobre su propia autoestima, sino que tiene muchos más conflictos y problemas internos personales dentro. Hay una escena en particular en el prólogo en la cual lo que ocurre es que se muere la madre de Cruella porque la matan
unos perros que la tiran por un precipicio. Y al principio, cuando lo vi por primera vez, dije, esto no tiene ningún sentido. Los perros en un primer momento perseguían a Cruella, pero de repente, en plena carrera, la ignoran y se lanzan a por la madre. Y yo dije, ¿qué sentido tiene esto? Esto no tiene ningún sentido físico. ¿Por qué de repente ignoran a su presa y se lanzan a por otra? Es algo que se te explica después de la película y tiene todo el sentido del mundo, porque eso es algo que estaba provocado. Entonces, ya en el propio prólogo, el personaje de Cruella evoluciona, porque Cruella de niña cree que ha sido por su culpa, de que ella ha matado a su propia madre, al haber dirigido a los perros hacia ella. Entonces ya, nada más empezar el prólogo, dentro de los 15 minutos ya hay evolución de personaje, y yo he pasado de pensar de que la película va a ir sobre la autoseguridad y el autoestima a la culpa autoinfligida y los remordimientos. Todo eso en solo 15 minutos. Entonces dije, vale, esto pinta bien. Y probablemente la pregunta ¿de qué va esta película? ¿De qué ideas trata? En el fondo, es una pregunta que te vayas a hacer continuamente, inconscientemente, a lo largo de toda la película, porque en cada una de las fases, en cada una de las partes, el personaje de Cruella evoluciona y se van introduciendo elementos nuevos al personaje. Primero empezamos desde la idea de que vamos a hablar sobre la autoestima, pero después vamos a hablar sobre la culpa, pero es que después se introducen elementos tales como el conflicto entre Cruella y la baronesa, una especie de guerra mediática que tienen, una guerra de poder, la cual en sí también es muy curioso porque no es una guerra por el poder directamente, sino que es a través de un público, de la atención del público y los medios de comunicación. Luego está el tema de la venganza, porque Cruella es vengativa y quiere vengarse por esa muerte de su madre. También hay una subtrama sobre el colgante, que es una reliquia familiar, que también es un conflicto que se resuelve a mitad de la película. En fin, hay muchos elementos y puede parecer en un primer momento que es todo muy caótico, hay demasiadas cosas que ocurren, pero no es para nada así. A lo mejor tú puedes pensar, wow, cuántas cosas, ¿por qué la historia no se centra en una sola y simplemente hace una historia buena sobre una cosa en vez de intentar abarcar tanto? Porque sí que hay un dicho, una sabiduría popular que sabemos todos, que es que mucho abarca, poco aprieta. Pero este no es para nada el caso, porque esta historia precisamente sí que va sobre una cosa, sobre Cruella, sobre un solo personaje. Lo que le pasa a este personaje es que simplemente es muy rico narrativamente, o lo han hecho muy rico narrativamente para esta historia. Y por eso hay tantísimas cosas. Lo bueno de este guión, de esta historia, es que precisamente las partes son consecuentes la una de la otra. La historia evoluciona de forma muy natural, y es que lo que ocurre en el prólogo te lleva a la primera parte, lo que ocurre en la primera parte te lleva a la segunda, con un giro argumental siempre de por medio, y la historia siempre es consecuente, está muy bien tejida. Esto es algo que me explicaban siempre en el instituto cuando hacíamos análisis de texto o en la facultad de periodismo. Es que todo texto, y el texto se puede extrapolar a historias, a algo más grande en general, es que esto todo tiene que estar tejido, porque la palabra texto viene de textil, tejido, y es que está todo entrelazado, y eso es lo que hace a una buena historia. La primera parte es el Rise de Estela, y Estela no es más que, digamos, la versión reprimida de Cruella, porque si de una cosa más, aparte de todas las demás que trata esta película, es precisamente sobre las dos personalidades que coexisten o conviven en un solo cuerpo, que es el de Estela y Cruella. Estela, digamos, es la imagen que quería la madre de Cruella, que quería que diese ella hacia los demás, porque el pelo de Cruella, el blanco y negro, es natural, no es un tenido, y por alguna razón a todo el mundo le escandalizaba ese pelo y le parecía muy feo. Entonces la madre lo que quería es que ella escondiera esa faceta suya. Entonces desde pequeña Cruella lo que hizo fue reprimirse y esconderse dentro de sí misma, y entonces surgió Estela. Entonces en la primera parte lo que tenemos es el cómo Estela surge de la nada, de la absoluta nada, desde el absoluto cero, porque se ha quedado sin madre, sola, huérfana, y vive en una casa abandonada con dos amigos, y es como se labra ella como persona desde el absoluto cero, desde la absoluta miseria. Y es que Cruella barra Estela es una modista con mucho talento, ella sabe hacer ropa muy buena. De hecho, lo que hace con sus amigos es ir robando por ahí, pero gracias a Cruella barra Estela lo que han conseguido es dar golpes mucho más grandes, porque ella lo que les hacía eran disfraces o trajes muy bien hechos para poderse infiltrar en hoteles, en bancos y en toda clase de edificios de alta sociedad, de alto standing, para poder saquearles todo. Entonces era muy efectivo porque los trajes que hacía Cruella eran de verdad muy buenos. Entonces Estela lo que consigue es entrar a trabajar en una tienda de muy alto standing, pero ahí no es valorada, entonces lo único que hace es desaprovechar su talento y lo único que hace es fregar suelos, porque el jefe es corto de miras, no le quiere dar una oportunidad. Y aquí voy a compartir un pequeño secreto, y es que ahí me sentí muy empatizado con ella, porque eso es una situación por la que yo también he pasado, de estar entregándote tú en todo tu cuerpo y alma y quererte mostrar ante un colectivo profesional
profesional de personas, pero ser ninguneado continuamente porque no te quieren dar la oportunidad de mostrar todo tu talento el que tienes. Entonces ahí fue un momento en el que empaticé mucho con Cruella. Y es que ahora probablemente sea el mejor momento para comentar una cosa sobre Cruella, y es que precisamente desde la historia de 101 Dálmatas, la imagen que tenemos de ella es que ella es una señora opulenta, rica, que viste pieles. Pero aquí es una Cruella muy joven, y además es una joven muy transgresora y sobre todo muy punky. Y precisamente está en una tienda donde es alta costura y todo es súper modélico y súper viejuno y súper rancio, pero es alta costura. Entonces lo que hace ella es dar un poco su nota, vandalizar un escaparate y capta la atención de la baronesa, que es el alto standing de la moda antigua, vieja y rancia. Pero la baronesa, no obstante, aunque tenga ese estilo antiguo, ella es una autoridad de la moda y sabe entender dónde está el talento y recluta a Estela. Entonces Estela pasa a formar parte del equipo de la baronesa y trabajar para ella. Y aquí llega el primer giro argumental, y es que Estela descubre que la baronesa está implicada en la muerte de su madre, y descubre que precisamente si los perros se lanzaron a por su madre y la tiraron por un precipicio, era porque la baronesa dio la orden con un silbato y esos perros estaban entrenados. Entonces aquí se resuelve esa confusión del prólogo, al menos que yo tuve yo de forma personal, y entiendes que eso que viste que no tuvo sentido sí que tiene todo el sentido del mundo, porque precisamente la baronesa llamó a sus perros a matar a esa mujer. Y aquí se presenta otro conflicto, y es que Estela / Cruella siempre estuvo convencida de que el colgante que le quiso dar su madre, el cual ella lo perdió, ella estaba convencida de que era una reliquia familiar de su madre. Pero ahora sale la baronesa y dice que no, que el colgante es suyo de toda la vida de su familia. Y entonces aquí tenemos otro conflicto u otro giro argumental, y entramos en lo que es la segunda parte, y en la segunda parte es el resurgir de Cruella. La segunda parte de la película va sobre todo del conflicto interno que tiene Cruella, de sus dos personalidades, y precisamente de cómo Cruella, la parte de Cruella / Estela, se desata. Y es que ella como persona necesita a Cruella, necesita que esa parte de ella tome el control para precisamente ejecutar su venganza. Entonces la segunda parte yo la llamo como Cruella Unleashed, Cruella desatada. Ahora el personaje de Cruella / Estela tiene una motivación, y es que esa motivación, que es la venganza, vino gestándose de la primera parte. Y como veis, todo está ligado, todo va acorde y evoluciona lógicamente. Entonces Cruella aparece en escena, y aquí también aparece un nuevo elemento en la película, que es el duelo y la guerra abierta entre Cruella y la baronesa. Y es que precisamente son dos personalidades, Cruella y Estela, y la baronesa no sabe que es la misma persona, porque precisamente lo que hace Cruella es ser como una especie de agente doble, y mientras trabaja como Estela para la baronesa, después por las noches lo que hace ella es ser Cruella y, digamos, atacar haciendo performances y los shows de la baronesa. Y el duelo y la guerra que mantienen es precisamente sobre robarle el show a la baronesa. Es una guerra por el poder, pero no por el poder político como podría ser, por ejemplo, House of Cards, donde las luchas de poder eran directamente por el poder, sino que aquí se lucha por el poder a través del público, a través de su atención, a través de los medios de comunicación. Y esto es algo bastante interesante. Y cuando se termina de desarrollar esta segunda parte, ocurre otro plot twist, otro giro argumental, y se descubre que en realidad la baronesa es la madre de Cruella, y que la madre que pensaba Cruella que era su madre adoptiva, porque la baronesa tuvo a Cruella, pero era tan jodidamente narcisista que no quiso tener hijos, y lo que quiso era deshacerse de su propia hija, y a la persona a la que se lo encargó hacer, esa persona simplemente no tuvo los escrúpulos o no era tan desalmada como matar a un recién nacido, y se lo dio a la criada que trabajaba para la baronesa, que era su madre adoptiva. Entonces aquí se resuelven varias cosas, como por ejemplo la subtrama del colgante. Sabemos que entonces efectivamente la baronesa no le mentía a Cruella cuando le dijo que era su reliquia familiar, aunque ahora ya no me acuerdo cómo pasa a conseguir ese colgante la criada, su madre adoptiva, pero es lo de menos, da igual. Pero lo importante es saber que la baronesa no le mintió técnicamente cuando le dijo que ese colgante era suyo. Y nota aparte que quiero decir sobre la baronesa es que es un personaje que me ha gustado bastante también. Es un personaje odioso, muy odioso, pero lo puedes entender hasta cierto punto. Y es que es una tía despiadada, completamente egoísta, pero puedes entender su postura, y es precisamente una de las lecciones que ella le enseña a
Stella antes de saber de que ellas son madre e hija. Precisamente lo que le enseña a Stella es que si ella quiere llegar a donde está ella, que es lo más alto, ella se tiene que comer a todo el mundo que esté por delante de ella, sea amigo o enemigo. La lección es: en un mundo de lobos tienes que ser un lobo despiadado. Y yo personalmente quizás pueda compartir hasta cierto punto esta lección, porque el mundo de ahí fuera es bastante cruel y tú puedes ser amable o ser buena persona con algunas personas, pero siempre tienes que esperarte puñaladas por la espalda. Y si tienes un objetivo que solamente te concierne a ti, tienes que ir a por ese objetivo, te cueste lo que te cueste. Pero ahí cada uno valora qué es lo que le renta más, entonces cada uno que se aplique esa lección con sus matices que él o ella quiera. Entonces, al menos en mi caso, el personaje de la baronesa no me caía mal porque fuese despiadada per se, porque eso no es más que su modus operandi, sino que por su parte que es ultra narcisista, es decir, su esencia, pero no por su modo de operar con otras personas, su modo de hacer las cosas, porque lo que sí queda demostrado es que es efectivo, ella consigue cosas y eso es además algo propio que comparte Cruella, y es algo que le dice a su amigo cuando ella le dice: yo no puedo permitirme ser amable contigo porque Cruella es la que consigue hacer cosas, es la que consigue sacar proyectos adelante, no puedo perder el tiempo siendo amable contigo. Eso es algo hasta cierto punto discutible, porque yo que sí que creo que ella, ese es un fallo que comete Cruella, y es que ella tenía que haber tenido en cuenta hasta cierto punto la moral de sus amigos, porque hay un momento en la película, en la historia, en la que pierde la confianza de sus amigos y tiene que recuperarla, y se da cuenta de que efectivamente ha cometido un error, tiene que entregarle algo a cambio, mantener motivados a sus amigos de alguna manera, no puede continuamente estar dándoles latigazos. Y como digo, puesto que eso es una cosa que comparte con la baronesa, aquí se contesta otra pregunta que a lo mejor tú te hacías inconscientemente sin darte cuenta en tu cabeza desde el principio de la película, y es que nada más empezar la película, yo creo que una cosa de la que te das cuenta es que ves y sabes que precisamente entre Cruella y su madre adoptiva hay un gap, hay una desconexión. No puedes entender por qué una mujer tan dulce y tan inocente en apariencia haya tenido una hija que sea de personalidad tan altiva, tan narcisista y tan soberbia. Te das precisamente cuenta de eso, de que hay una desconexión entre esas dos personas, de que casi no parecen madre e hija, pero es algo que pasas por alto, lo ignoras y dices: bueno, pues los hijos a veces salen como salen, ¿no? Y entonces con esto también se te contesta de que efectivamente tu instinto estaba en lo cierto al pensar de que ellas no eran madre e hija, sino que precisamente Cruella es hija de la baronesa, y de que la manzana no se cae demasiado del manzano. Entonces ocurre este plot twist y pasamos por último a la tercera parte, que es la confrontación final entre Cruella y la baronesa. Paralelamente ocurre otra cosa más aquí. Cruella entiende que ella es Cruella y se despide de su parte de Stella. Cruella pasa a tomar el control total y Stella simplemente abandona ese cuerpo. Porque precisamente de una cosa de la que se da cuenta Cruella es que Stella fue la versión de la persona que quiso para ella ser su madre adoptiva. Pero no por ello Cruella, y esto es algo que dice, la odia, sino que la sigue queriendo, pero dice que esta es la versión que tú querías que yo fuese, pero yo no soy así. Y cuando se despide de su madre adoptiva, también se despide de esa personalidad suya de Stella. Y la última conclusión entonces que podemos sacar es que todo esto es muy bello, porque por un lado, como he dicho al principio, tienes el desarrollo del personaje, pero por otro lado tienes el desarrollo de la historia, los cuales coexisten y dependen el uno del otro. Y el final propiamente dicho, el desenlace, el epílogo de la historia es literalmente justicia poética, porque además la propia película lo expresa así, dice que esto es de justicia poética, porque es que efectivamente lo es, porque Cruella consigue acabar con la baronesa, no la mata, pero consigue hundirla, donde más le duele, que es en la imagen y en la atención del público, pero ella además consigue heredar o recuperar todo lo que a ella le pertenece, es decir, todo lo que es de la baronesa, pero que le pertenece legalmente por derecho familiar, y además ocurre todo eso en el mismo sitio donde empezó. Aquí tenemos otra vez narración circular y volvemos al punto de partida donde empezó todo, y es que toda esa confrontación se resuelve en el mismo precipicio donde los perros mataron a la madre adoptiva de Cruella. Vale, y un par de cositas más extra que quiero comentar sobre esta película. Cosas apartes dignas de mencionar que me han gustado muchísimo dentro de lo que es esa lucha por la atención del público y consecuentemente la lucha de poder entre Cruella y la baronesa. Me gustó mucho las performances que hace Cruella y que son muy ingeniosas y siempre son diferentes, y lo bueno que ocurre es que nunca te muestran cómo las planean, entonces siempre es una sorpresa tanto para la baronesa como para ti como espectador. Y es que lo que hace Cruella es literalmente robarle el show, porque precisamente cuando la baronesa va a hacer una presentación de su nueva línea de vestidos o de ropa o de lo que sea, ella precisamente le niega esa atención del público y de los medios y se muestra ella. Es un duelo literalmente en otro plano de la existencia. Y me gustó sobre todo uno mucho, que es cuando
cuando llega Cruella con un camión de la basura y parece que va a verter basura, pero en realidad esa es la cola del vestido que tiene, que es larguísima. Entonces es muy simbólico, no es que solamente la ropa sea preciosa, sino que además tiene siempre un mensaje. Y luego también un momento que me gustó un montonazo fue el vestido de huevas de polilla que hace Cruella para la nueva colección de la baronesa. Y es que lo que hace Estela / Cruella es diseñar un vestido que es preciosísimo, todo el mundo se queda maravillado, que parece que esté hecho con mini lingotitos de oro o pequeñas gotas de oro, y lo que hace Cruella es una especie de finta, un amago. Simula un robo, una incursión para precisamente provocar que la baronesa encierre toda su nueva colección en una caja fuerte. Y hasta ese momento yo pensaba que lo que iba a hacer Cruella es sabotear esa caja fuerte para que esos vestidos no pudiesen ver la luz, precisamente de lo precioso que era el vestido que había diseñado Estela. Entonces, como venganza, ella dice, pues tan precioso que es, no lo va a ver nadie. Pero es que la venganza va más allá y es algo que no te esperas. Y es que cuando abren la caja fuerte, saboteada, por cierto, y eso es por lo que crees que hasta ahí va a llegar solamente el sabotaje, se descubre que esos lingotitos de oro no eran oro, sino que eran huevos de polilla, y lo que hacen es comerse todo el resto de vestidos que había en la colección. Y eso es literalmente una bomba de relojería que había plantado Estela, y eso es un concepto que me ha gustado un montón. En conclusión, esto es un ejemplo de una muy buena narración, una historia jodidamente bien escrita, muy bien estructurada. No sobra nada en esta historia, todos los elementos tienen sentido, tienen coherencia dentro de todo lo que es la gran unidad de lo que es la película, la historia. Todo tiene sentido, todo se entrelaza y tiene conexión con lo demás, y es en definitiva una muy buena película. Y es que yo creo que este personaje de Cruella, o esta versión de Cruella, es precisamente eso, es otra versión de Cruella de Vil. Es un personaje que se podría decir que es nuevo, y lo único que es que está basado en el original. Porque en esta película lo que se nos muestra es que Cruella de Vil tiene un trasfondo, tiene una historia detrás y tiene una motivación con su consecuente explicación. Y es que cuando tú dotas de sentido a un personaje, ese personaje consecuentemente cobra alma, cobra vida, una nueva vida, y por lo tanto se convierte en un personaje totalmente nuevo y diferente, en otra entidad. Lo único que comparte Cruella con la Cruella de 101 Dálmatas, la original de los dibujos animados, es quizás el nombre y algunos detalles estéticos, como por ejemplo el gusto por el blanco y negro. Porque precisamente la Cruella que conocíamos de forma clásica era una señora vieja, opulenta, que vestía pieles, pero aquí lo que tenemos es una joven transgresora y punky, que quizás en un futuro se convierta en esa versión que conocemos clásica. Quizás, pero yo la verdad que lo veo difícil partiendo de esa base. Conociendo personas que conozco en mi vida, cuando tienen esa personalidad es muy difícil que den un giro tan radical hacia la opulencia. Aunque bueno, Cruella en esta película también se muestra que tiene cierto gusto por lo recargado. Y es que seamos sinceros en una cosa, y es que el personaje de Cruella, el original, el de dibujos animados, el de 101 Dálmatas de Disney, era un personaje mucho más simple de lo que se muestra en esta película. Y era más simple porque eran tiempos más simples y las historias también eran bastante más sencillas. Y es que la Cruella de esa historia era simplemente mala porque era mala, porque esa historia necesitaba un personaje malo para que hubiese conflicto, y para que haya conflicto tienes que tener un antagonista. Entonces ella era sencillamente el personaje malo porque tiene que haber un malo. Y era tan simple que se llamaba Cruella de Vil, crueldad, vileza. Era mala porque era mala, porque hacía falta un villano. Pero ahora vivimos como público en una era, en una época quizás, donde ya no nos resultan interesantes los héroes de pura bondad o pura virtud, los 100% bondadosos. Ese tipo de personaje ya resulta completamente anticuado porque ya no es interesante, son planos y son simples. Y por poneros un ejemplo, yo siempre voy a considerar como, por ejemplo, a Batman mucho más interesante y profundo como personaje en comparación con Superman, el cual me parece un personaje súper sencillo, súper plano, al cual últimamente se le ha querido dar una nota un poco más compleja, pero es que es un personaje totalmente sencillo, plano y llano. No es interesante. Entonces, precisamente, hay un resurgir de esas historias de los villanos y el origen de los villanos, porque ellos tienen quizás una historia que contar. Nos cautivan muchísimo más los antihéroes. Y por eso tenemos esta película de Cruella de Vil, que quizás esté en la línea de, por ejemplo, lo anteriormente que hizo Disney, que fue Maléfica. Porque sencillamente queremos conocer su versión de los hechos. Porque si estas películas juegan con una idea es que precisamente estos personajes, si son crueles o malos o fueron originalmente malos, es porque algo les causó un dolor interno y ellos son movidos por el dolor. Porque el mundo, y por mundo me refiero a público, hemos ido evolucionando a lo largo de los años y nos hemos dado cuenta de que las cosas no son blancas y negras. No es solamente bien
versus mal, sino que hay toda una escala intermedia, un espectro de grises, y de que nadie es totalmente bueno y totalmente malo. Todos tenemos nuestra parte de bondad y de maldad dentro de nosotros de forma inherente. Y puesto que precisamente todos tenemos dentro de nosotros esa carga de bondad y de maldad, nadie dentro de su raciocinio y sin estar mental o emocionalmente desequilibrado inflige daño de forma espontánea o por voluntad propia a otra persona. Y eso mismo también se puede aplicar al bien. Casi nadie es bondadoso sin más, porque toda persona actúa por interés propio, lo cual no es malo, en verdad, actuar por tu propio interés. Yo siempre he defendido de que hay que ser hasta cierto punto egoísta, pero lo que quiero decir es que para que tú hagas un acto de maldad o bondad, siempre tiene que haber un accionador, un motivador externo para que tú hagas cualquier cosa. Nada ocurre sin razón. Si tú haces algo es porque eres movido por algo o porque algo te obliga y o te motiva a hacerlo. Nadie es puro de corazón, pero tampoco nadie es malo, cruel o vil sin razón. Nada ocurre en esta vida sin que sea provocado previamente. Causa-consecuencia. Entonces, precisamente, y me he ido mucho por la tangente, precisamente tenemos estas historias sobre villanos porque precisamente por estas ideas resultan interesantes. Ahora bien, ¿toda historia sobre un villano, sobre el origen de un villano va a ser buena película o buena historia per se? No, no tiene por qué, puede estar mal ejecutada. En este caso tenemos una muy buena historia, muy bien ejecutada y muy bien hecha, con un desarrollo de personaje completamente extraordinario, lo cual lo convierte en una película sencillamente genial y perfecta. Ya sé que este vídeo ha sido un poco más largo de lo normal, pero es que tenía muchas cosas que quería contar sobre esta película. Comentadme vosotros qué os ha parecido esta película, si la habéis visto, si la vais a ver, dadme like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y hasta la próxima.